Licenciada, mi nombre es Juan Antonio Díaz, estudiante de profesorado en educación a distancia. En esta oportunidad tengo el agrado de hacer este video en el curso de planificación curricular. En el trabajo que usted nos dejó que tendríamos que hacer un video, entonces el mío consiste de esta manera. Yo preparé mi presentación en PowerPoint. Saqué la información más esencial a manera de explicar la médula que contiene esta información. Entonces, como primer punto, empezamos con lo que son los fundamentos de la planificación. Tiene que haber un fundamento antes de planificar, que tenemos que tener en presente cuatro características. La primera es el área de conocimiento. ¿En qué va a ir enfocado nuestra planificación? ¿Cuáles son esos saberes que necesitamos transmitir a nuestros estudiantes? El currículo. En este caso, ¿en qué espacio se va a planificar? La malla curricular, en este caso, sería la planificación, donde irían los indicadores de logros, las competencias, las actividades, la metodología y las técnicas. Y programas de clases. Programas de clases no es más que una planificación diaria o una semanal. Son esos cuatro aspectos que contiene la fundamentación de la planificación. Paso a la siguiente presentación, que es una planificación curricular. Yo lo resumí de esta manera. Se comprende como un proceso por medio del cual se toman las decisiones sobre las actividades educativas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la planificación curricular, su función principal es planificar las actividades o plasmar las actividades que vamos a trabajar con el estudiante. Un ejemplo, si estoy planificando en matemática y es la suma, entonces yo tengo que tomar una decisión qué actividades voy a programar para que los estudiantes puedan aprender lo que es la suma. Por ejemplo, anteriormente se usaban lo que es granos de maíz o palitos o piedrecitas. Eso sería mi actividad. Por ejemplo, 2 más 2 estarían juntando dos piedras más dos piedras, juntando y da un total de 4. Eso se llama planificación curricular. En forma rápida, paso a lo siguiente. El otro punto dice características de la planificación curricular tradicional y virtual. La tradicional es la que está enfocada en los contenidos de aprendizaje que todo estudiante debe de aprender en forma limitada. Yo así lo entiendo. Es decir, que no va más allá. Ahora, si miramos la virtual, está basado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para el desarrollo de orientación-aprendizaje del estudiante. En este caso, el aprendizaje del estudiante no está limitado, más bien está abierto, en el sentido de que el estudiante puede ampliar sus conocimientos a través de las tecnologías, como un teléfono, una tablet, un smartphone o una computadora. Entonces, la educación tradicional para mí que está más limitada que la educación virtual que tenemos hoy en día, que está más abierto, que el estudiante puede fundamentarse en otro medio que puede encontrar, siempre y cuando que la dirección sea la verídica. Pasamos a la siguiente. Dice componentes del currículo tradicional y virtual. Bueno, la primera está enfocado en la educación tradicional. ¿Cuáles son esos componentes del currículum tradicional? Dice que contiene contenidos que no corresponden a las demandas contemporáneas, por lo cual necesita una organización de todos los ejes. Quiere decir con esto que la educación tradicional no va tal como marca las competencias que uno quiere alcanzar. O en pocas palabras, no está centrado en lo que el estudiante debería de aprender. Más bien es una propuesta que tiene el docente, que no sé si está bien o no, pero ahí queda nada más. Pero si miramos ahora
los componentes del currículo basado en competencias. Dice que contiene métodos y técnicas actualizadas acorde a las necesidades del estudiante, tal como exige el campo laboral hacia donde van. Entonces, la educación hoy en día, si hablamos de la malla curricular, contiene todos los temas, los contenidos, la fundamentación básica que debe de aprender un estudiante para llegar al campo laboral. No es como decir, bueno, yo como maestro tengo que proponerles tal tema y lo tienen que aprender. Ahora, ¿será que mi investigación va acorde a las necesidades del estudiante o no? Ahora, con las competencias, claro que sí, porque la malla curricular se hace primero no con los contenidos, sino que se trabaja primero lo que son las competencias, los indicadores de logro y luego trabajamos con los contenidos. Entonces, miramos las necesidades del estudiante, hasta allí podemos crear entonces lo que son los contenidos. El siguiente tema dice elementos de la planificación curricular en línea. Ya hablamos de la planificación curricular tradicional, ahora miremos los elementos que contiene la planificación curricular en línea. El primer elemento en este caso es el estudiante o el alumno o el aprendiente, cual sea el término que queramos usar. ¿Por qué está centrado entonces la planificación en el alumno? Porque el alumno es el ente que va a aprender y no así el docente. Entonces, prácticamente nuestra planificación no tiene que ser acorde a nuestros gustos, más bien tiene que ser acorde a las necesidades del estudiante. De luego, tenemos los materiales en la educación virtual. Tenemos que tener nuestros materiales como cuáles. Hablemos de software o hardware. Por ejemplo, de hardware, una computadora o un teléfono. Si hablamos de software, háblese de una plataforma, háblese de un programa, háblese de una aplicación, que ese es lo que se necesita. Después tenemos como tercer lugar al tutor virtual. El tutor virtual no es más que un facilitador del proceso de orientación-aprendizaje, que su función es planificar para luego ya compartir con los estudiantes. Y para terminar, tenemos los objetos y espacios de aprendizaje. En este caso, si es una educación en línea, lógicamente tiene que ser a través de una videoconferencia, a través de un chat en WhatsApp, en Messenger u alguna organización de chat entre todos, por ejemplo, o a través de un video tal como lo estoy trabajando en este momento. De esta manera, los 4 puntos son los que contienen los elementos de la planificación curricular en línea. De esta manera, licenciado, termino con la explicación del módulo 1 del curso de planificación curricular.